Muy, pero muy buenos días. Quiero bendecirte en este día. Queremos hablar con respecto al poder de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es lo que hace la unción en nosotros? ¿Cómo esta unción es delegada y es transmitida? El Señor imparte una unción para sus hijos, para la iglesia, para poder cumplir una gran comisión. Por eso quiero bendecirte primeramente. Mi nombre es Diego Figueroa, soy pastor y profeta de la iglesia El Faro, de la ciudad de San Lorenzo. También, tenemos la iglesia en Victoria Gasteiz, la cual estamos dando cobertura. Mandamos nuestros saludos y bendiciones. Queremos bendecir a la pastora Perla, bendecir a la congregación, al pastor Víctor. Queremos también bendecir a la iglesia de Mondragón, allá en España. Y a cada uno de los que nos conocen, a la iglesia de Paraguay. Realmente queremos bendecir. Hay tantos siervos por saludar, por bendecir. Realmente Dios nos ha dado el honor y la bendición de poder llevarnos a distintas naciones y a distintos lugares para poder establecer el reino de Dios. Por eso el tema de hoy quiero hablarte un poquito del poder de la unción. El poder que Jesús quiere establecer en nosotros, ese poder que Él prometió que habría en nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo con sus discípulos, con los apóstoles, y estuvo trabajando, enseñando, impartiendo de este poder, de esta unción, y el Señor prometió primeramente una comisión. El Señor nos dio una gran comisión, y la comisión fue de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo podemos en el libro de Marcos 16:15. Y esto nos desafía a tener que cumplir esa gran comisión. Y mi pregunta es, ¿para qué es la unción? ¿O para qué el Señor nos dio la unción? Esa unción está dada para poder cumplir un llamado, un propósito eterno que Dios nos dio, no para que nosotros podamos gozarnos o podamos disfrutar, más allá de que sí nos gozamos y disfrutamos cuando entendemos el propósito por el cual fuimos llamados. Este tiene un diseño de poder alcanzar a toda criatura, a toda persona con el Evangelio del amor de Jesucristo. Nuestro propósito está establecido por medio de la cruz del Calvario, ese sacrificio perfecto que Cristo hizo para limpiarnos de cada pecado. Pero hay una unción que Jesús impartió, hay una unción de autoridad, hay una unción que Dios estableció a través del nombre, de su nombre, estableció en el nombre de Jesús que íbamos a tener autoridad para poder echar fuera demonios, para poder establecer. Cuando Jesús establece la comisión de ir por todo el mundo en Marcos 16:15, también si seguimos leyendo un poquito más, Marcos 16, 17 y 18, dice: estas señales acompañarán los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando bebieren algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán o recobrarán su salud. De acuerdo a la versión que estemos leyendo, pero hay algo que tenemos que entender. La unción viene primeramente del cielo. La unción que nosotros recibimos no es una unción de hombre, no es una unción que podemos impartir nosotros de nuestra propia naturaleza, sino es una unción divina, es una unción que viene desde el mismo Jesús. Jesús era portador de esa unción y esa unción nos permite a nosotros establecer el reino de Dios. Cuando nosotros somos ungidos por Dios, Dios nos llama a poder establecer su propósito. Pero el poder de la unción, esa unción nos va a llevar primeramente a entender de que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es el propósito? Primeramente es transformar nuestras vidas, es cambiar nuestra esencia para poder ser llevados a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo. Vamos a ver en la vida de David que cuando David fue ungido como rey por el profeta Samuel, él fue ungido por medio de un profeta maduro, un profeta que escuchaba la voz de Dios, pero la unción no
impartió la realidad que Dios tenía para su vida inmediatamente, sino que fue una unción de transformación, una unción que fue cambiando su esencia, fue llevándolo a una nueva dimensión. Dice la palabra que cuando David fue ungido, inmediatamente él fue a cuidar las ovejas de su padre. Él no se quedó solamente con esa palabra, no se quedó meditando, encerrado en su habitación o caminando, esperando el cumplimiento de la palabra sin hacer algo. No, no, no. Él fue obediente, él se sujetó aún a la voz de su padre, se sujetó aún a las leyes que demandaban que él fuera obediente. Pero esta unción fue transformando y cambiando su esencia. Es tan importante esto, entender de que cuando uno recibe la unción de Dios o recibe la administración de un profeta, debe entender que cuando la palabra profética viene a nuestras vidas, comienza el proceso de transformación, comienza un proceso de cambio, comienza un proceso en el cual Dios comienza a arrancar lo nuestro, comienza a arrancar lo que no le pertenece a Dios, y Dios comienza a poner su esencia en nosotros para que llegara el tiempo de cumplimiento, nosotros estemos preparados y esa unción no se pierda. Vamos viendo que David, a medida que iba avanzando el tiempo, los años, David fue ejerciendo esa unción en todo lugar donde iba. Dice que él cuidaba las ovejas de su padre y venía el león y el oso, y cuando atacaban y tomaban la presa, digamos un cordero, él dice que los perseguía. Esto habla de una unción de valentía, una unción de guerra, una unción en la cual ya él no tenía temor, sino que él sabía que la unción que portaba lo iba a guardar. Y esto tenemos que entender, la unción que nosotros portamos nos guarda de todo mal, y el propósito de Dios se va a cumplir. Y cuando David veía en peligro su vida, dice que el oso o el león, dice que él los hería y sacaba la presa de su padre, sacaba la oveja de su padre, de su boca. Dice, si éste se levantaba, él ponía su mano en la quijada y los mataba. Impresionante saber de que un joven con una unción de Dios tiene las fuerzas sobrenaturales para poner su mano en la quijada y destruir a su enemigo. Tenemos que entender de que Dios le había dado a David una unción de guerra, una unción de valentía, una unción para prepararse para ser un valiente. También vemos que cuando David es mencionado en el palacio, fíjate bien esto, David siendo mencionado en el palacio del rey, mencionado por medio de un criado, dice que el rey Saúl tenía temor. Ese rey tenía un miedo impresionante, tenía un temor, estaba siendo atormentado, estaba siendo perseguido, estaba endemoniado por desobedecer al Señor, y dice que los demonios lo atormentaban. Pero un sirviente del rey le dijo al rey, le dice en ese momento, le dice, hay un joven valiente que tiene una unción de guerrero, una unción, él porta una unción, y cuando él adora a Dios, la presencia de Dios desciende. Qué importante es saber esto, qué importante es saber que la unción había transformado y había promocionado a David, primeramente como un guerrero valiente. Segundo, después lo había promocionado como un adorador, alguien que portaba la unción, alguien que portaba la presencia de Dios, alguien que cuando adoraba, la presencia de Dios descendía. Tenemos que entender que la unción que Dios nos da es una unción de transformación. Esta unción comienza a penetrar las fibras más profundas de nosotros, las fibras nuestro ADN, los átomos, comienza a transformar nuestra esencia
humana perdida empieza a darnos una nueva identidad. Y cuando esto sucede, Dios comienza a establecerlo. Si querés lo vamos a buscar, si estás ahí, tenés una Biblia a mano, podemos buscarlo en el libro de 1 Samuel, capítulo 16. Ahí vamos a buscarlo para que podamos ser teológicamente correctos, para que podamos ver que está en la Biblia. 1 de Samuel, capítulo 16. Ahí estoy, versículo 18. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, digamos, hablando de que sabía tocar el arpa, y es valiente y vigoroso, y un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Fíjate que David, antes de la unción, pasaba desapercibido. David, antes de la unción, no había sido visto por nadie. Es más, cuando el profeta Samuel llama a Isaí, al papá de David, y le dice: manda a buscar a todos tus hijos, David no estaba en la lista de hijos. La palabra nos enseña que David era un hijo ilegítimo, que él venía, no era un hijo de su esposa, sino de una criada. Entonces sabemos que David fue, nació en iniquidad, nació en pecado, porque él lo declara en los Salmos. Pero cuando la unción de Dios vino sobre él, dice que Dios lo exhibió ante los hombres. Por eso tenemos que entender de que la unción te va a llevar a una posición para que los hombres te vean. Pero lo primordial es saber guardar el testimonio. David guardó el testimonio. A pesar de que había sido ungido, David supo guardar su testimonio, supo obedecer a su padre para poder esperar el tiempo oportuno para la manifestación de la unción. ¿Qué quiero decirte? Muchos cristianos, muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios, cuando reciben la palabra o la dirección de que hay una unción sobre ellos, o reciben cuál es su llamado, quieren correr aceleradamente sin esperar el tiempo de transformación. Y esto es peligroso, porque cuando nosotros no somos procesados, no somos transformados por el Espíritu Santo, no por los hombres, sino por el Espíritu de Dios, esa unción se puede perder. Sí, la unción se pierde cuando no estamos listos. ¿Por qué? Porque el Padre no va a depositar en nosotros algo que no podamos soportar o no podamos retener. Por eso hemos visto muchos ministros, fracasos en sus ministerios, hemos visto mucha gente preciosa en el Señor con llamados tremendos, siendo devorado por enemigos, siendo destruido, y ellos apartándose del camino del Señor. Por eso tenemos que entender que la unción que viene sobre nosotros primeramente es una unción de transformación. Cambia nuestra esencia, cambia nuestro interior, nos enfoca a la visión de lo que Dios tiene. Segundo, la unción va a demandar obediencia, va a mandar a que sigamos trabajando, a que sigamos haciendo las cosas, pero con mayor gozo. Yo creo que David, a partir después de la unción de Samuel, David volvió a cuidar las ovejas con otro pensamiento. Él sabía que él iba a ser el rey de Israel. Él sabía que iba a ser portador de esa bendición que Dios lo había visto, y ya el temor se había apartado de él. Y cuando venía el peligro, David recordaba que la unción estaba. Tenés que aprender a recordar en los tiempos difíciles que Dios te ungió, que Dios te llamó, que Dios estableció autoridad sobre tu vida. Por eso tenemos que aprender a caminar en la unción, para que esta unción vaya creciendo y vaya en aumento cada vez más en nuestras vidas. Así que bueno, quiero bendecirte con esto. Esto estaba en mi corazón, había un depósito en mi corazón y quería poder transmitirlo, poder impartirlo, porque creo que tenemos que aprender a caminar en los tiempos correctos, tenemos que aprender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Fíjate que Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega,
dice que Él se despojó a sí mismo y vino como hombre. Pero Jesús tenía una unción. Y a la edad de 12 años se manifiesta una unción de sabiduría en Él. Y cuando Él estaba en el templo enseñando a los maestros, enseñando a los fariseos, a los religiosos, se sorprendían. Y cuando viene José y María, ellos le reprenden y le dicen: ¿por qué has hecho esto? Y Jesús responde muy sabiamente: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús portaba una unción, tenía un llamado, pero hay algo que a mí me sorprende. A pesar de que la unción estaba sobre él, él se sometió bajo la autoridad de José y de María. Y esto tenemos que saber que es importante. Cuando uno se somete bajo la autoridad, bajo un diseño de autoridad, por más que no estemos de acuerdo, seguramente Jesús no habrá estado de acuerdo, pero Él se sometió en el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado. Luego vino el tiempo de la manifestación. Por eso te bendigo en esta mañana, te bendigo tu casa, bendigo tu ser, bendigo lo que sos, lo que representás, bendigo el ministerio que Dios te ha dado, bendigo el llamado de parte de Dios. Y si todavía no sabes, no te preocupes, Dios nos llamó a llevar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a poder manifestar el reino de Dios. Esa es la mayor comisión que tenemos, más allá de ser profetas, de ser pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. No hay mayor condecoración que podemos recibir, que es recibir el mensaje del Evangelio y llevarlo a toda criatura. Así que te bendigo en esta mañana, declaro la bendición de Dios, declaro que la unción de Dios va a comenzar a impartir esa transformación, esa esencia cambia. Viene un tiempo donde Dios va a cambiar tu genética, donde dejarás de ser alguien temeroso, alguien no visto, para comenzar a ser exhibido por Dios, pero una manifestación de guerra viene sobre tu vida. La unción de guerra que portaba Jesús viene sobre tu casa. Dios te va a dar autoridad, Dios te dio autoridad en su nombre. Recordá que si tenés la unción del Señor, si vos lo aceptaste como Señor y Salvador, la unción de Jesucristo está sobre vos y Él te va a guardar en todo tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Te habló el pastor y profeta Diego Figueroa del Centro Evangelístico El Faro de la ciudad de San Lorenzo. Te bendigo y vamos a estar más juntos, vamos a estar compartiendo más videos para que podamos caminar en los propósitos eternos de Dios. Así que te bendigo grandemente. Que Dios te bendiga. Vamos con estas palmas, a ver, eso.